Ahora sí. Muy bien. Entonces, entrando. Ya. Muchas gracias por hacerme el recuerdo. Ya lo estaba olvidando otra vez. Bueno, como les decía, la base para realizar una consulta, básicamente en cualquier gestor de base de datos que maneje lo que es SQL, es el select from. El select es, como les digo, es para decir qué columnas queremos que se muestren en el resultado de nuestra consulta. Ok, vamos a ir viendo y a medida que vayamos haciendo los ejercicios van a ir viendo cómo elegimos qué columnas de qué tablas queremos que se muestren. En el from simplemente damos las tablas con las que vamos a trabajar. Y en el where es donde condicionamos, qué es lo que queremos que se despliegue. Ok, por ejemplo, si, como les dije, si hago un asterisco from de cualquier tabla, me tiene que desplegar absolutamente todos los datos de la tabla sin distinción. Ahora, cuando agrego el where, tengo que agregar una condicional. Y como ven, si lo dejo así, me muestra errores. Entonces, en el where puedo decirle que su nombre sea igual a Zoila, por ejemplo. Pero Zoila es una cadena. Entonces, tenemos que ponerlo entre comillas simples. Y lo ejecuto. Entonces, simplemente me va a mostrar todos aquellos registros que coincidan en la columna nombre, tengan el nombre Zoila. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de cadenas, podemos utilizar el igual o podemos utilizar el like. El like es igual a un comparador, pero es exclusivo para cadenas. Mientras que el igual podemos utilizarlo indistintamente para cadenas o para lo que son datos numéricos. Por ejemplo, si quisiera hacer, vamos a ir a la práctica, bueno, a los ejercicios de la clase de hoy, y me voy a ir al último para mostrarles cómo podemos trabajar con este tipo de ejercicios. Por ejemplo, me dice, listar a los autores cuyo nombre empiece con la letra J. Como ven, nosotros tenemos una tabla autor, ya no vamos a trabajar con la tabla lector. Entonces, lo que voy a hacer va a ser irme a la tabla autor y ejecutarla. Ok, como podemos ver acá tenemos dos registros que coinciden que su nombre empiece con la letra J. Pero no voy a poner en el where nombre igual a Juan Alberto, ¿verdad? Y luego a Juan tantos y a Juan tantos, porque rara vez vamos a tener solamente estos datos. Entonces, ¿qué se hace cuando te piden que empiece con una letra o que termine en cierta letra? Se utiliza comodines. Un segundo. Se utiliza comodines. Tenemos dos tipos de comodines. Tenemos los comodines que es el porcentaje y tenemos el que es el guión bajo. Y vamos a ver la funcionalidad de ambos. Cuando manejamos lo que es el comodín de el porcentaje, este es algo igual que les quiero mostrar. El igual no sirve para comparar cadenas cuando utilizas comodines. El igual solo sirve para comparar cadenas completas. Entonces tienen que tener un poco de cuidado. Por eso yo siempre les recomiendo que utilicen el like cuando se trata de cadenas. ¿Ven? Como si el like nos permite hacer esa comparación de nombre con J y tantos. Mientras que con el igual no nos muestra nada. Ahora, el comodín del porcentaje no le importa la cantidad de valores que vaya a tener después de la J. Mientras que... Un segundo. Mientras que el guión bajo solo reemplaza un carácter. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a anotar. El porcentaje reemplaza cualquier cantidad de caracteres. Y el guión bajo reemplaza solo un carácter.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no voy a hacer con J, voy a hacer con A, digamos. Quiero ver si tengo datos en A. Por ejemplo, si yo quiero a todas aquellas personas que su nombre empiece con A, pero que solo tengan cuatro caracteres después de la A. Aquí no vamos a nada porque creo que aumenté uno más. Acá, Adela. Y ha obviado a la otra porque su nombre era más largo. Entonces, para eso tenemos lo que son los comodines. ¿Ok? Para este ejemplo, de listar autores cuyo nombre empiece con la letra J. Utilizamos lo que es la parte de los comodines. Aparte, como ven acá, no solamente estoy mostrando el nombre, sino también estoy mostrando el apellido, los dos apellidos, pero lo estoy haciendo en una sola columna. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos la concatenación. Existen distintas maneras de utilizar la concatenación. En SQL Server podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos poner nombre, como lo hacemos normalmente en programación, el paterno más el materno. Pero si lo hacemos así, ¿qué nos va a mostrar? Todo junto, sin espacio. Y igual, debemos agregar los propios espacios para que pueda ser un resultado que se pueda llegar a comprender. Y como pueden ver, además, cuando utilizas concatenación o una función agregada, la columna no tiene un nombre propio. Nosotros le podemos dar un nombre. A eso se le llama el alias. El alias, como pueden ver, se le pone as y le das el nombre que quieres darle a la columna. Asignas un nuevo nombre. Por ejemplo, le voy a poner nombre igual. Y ahora la columna ya nos devuelve, ya tiene un nombre y nos devuelve el valor que queremos. El as no es tan necesario, pueden utilizarlo y no. Igual de la misma manera, igual el programa o el gestor comprende que le estás dando un alias a esta columna. Igual los alias funcionan para las tablas. Cuando manejas una gran cantidad de tablas, es bueno utilizar alias, porque, por ejemplo, si estás utilizando, por ejemplo, autor, y autor, obviamente, el ID autor va a ser una clave foránea en alguna otra tabla. Entonces vas a tener que comparar en algún momento ambas y llamar a autor.id y digamos libro.id autor es un poco largo y se tiende a ser muy largo. Es por eso que utilizamos a veces muchos alias. Vamos a ver a medida que avancemos en los ejercicios cómo utilizamos los alias tanto en las columnas, tanto en la parte de select como en la parte del from. Aquí está. Este es el ejemplo. Y lo que voy a hacer va a ser copiar el código acá para luego posteriormente pasarles cómo sería la solución. Ok, ahora vamos a uno. Me fui al último y no al primero. El primero nos dice mostrar todas las autoras bolivianas con el siguiente formato si es posible. A veces es bueno seguir un formato y a veces no. Nos dice que mostremos a todas las autoras mujeres y que pertenecen al país, a nuestro país en todo caso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar con más de una tabla. Empezamos con la estructura básica y yo quiero primero listar a la tabla autor para ver quiénes son y cómo distinguir a las autoras de los autores. Y como podemos ver, tenemos una columna llamada sexo, donde simplemente utiliza un carácter para diferenciarlos. Entonces aquí yo les voy a condicionar a que solo me devuelva los registros de todos aquellos donde la columna sexo sea igual a F. Y lo correr. Entonces ya me está devolviendo solo las autoras femeninas. ¿Qué más me pide? Me pide que sean de Bolivia. Entonces en ese momento yo llamo a la
yo llamo a la otra tabla llamada país. Como ven, aquí estoy utilizando lo que es el alias. Estoy dando un alias a autor que va a ser A y a país P. También tenemos, aparte de los comodines, ¿cómo podemos hacer varias condicionales a la vez? En base de datos, al momento de realizar consultas en SQL, tenemos lo que es también manejamos lo que son las funciones, los operadores lógicos y los operadores aritméticos, y funcionan de la misma manera en lo que nosotros manejamos normalmente en programación. Tenemos el AND, el NOT y el OR, que normalmente los vamos a manejar en la parte de las condicionales, y también los operadores aritméticos igual funcionan normal. Vamos a ir viendo. Después les voy a pasar un documento que realicé donde está todas las funciones y todo lo que pueden utilizar al momento de realizar consultas. Muy bien, acá entonces vamos a hacerle una condicional de un AND, porque aparte de que sea femenino también queremos utilizar la columna país, es donde vamos a comparar. A.id país debe ser igual a P.id país. Entonces, como ven, igual reconoce. ¿Por qué? Porque son alias, solamente le estamos dando otro nombre. Muy bien, nos está devolviendo Bolivia, Chile, Bolivia, Chile. Y es porque simplemente le hemos dicho que nos muestre el nombre de los IDs que tienen estas autoras. Pero nosotros queremos que nos devuelva solamente las autoras bolivianas. Entonces tenemos que decir y p.nombre like Bolivia. Entonces nos muestra solo a las autoras femeninas y bolivianas. Ahora, ¿cómo podemos darle una estructura más bonita? Porque aquí tenemos dos columnas repetidas de ID país. ¿Por qué? Porque las primeras 6 columnas pertenecen a lo que es la tabla autor, y las siguientes 2 columnas pertenecen a lo que es la tabla país. Esto es porque simplemente hemos hecho un producto cartesiano, donde estamos comparando valores y nos está devolviendo la combinación de estas dos tablas. Entonces aquí es donde manejamos el select y seleccionamos qué columnas queremos que nos muestre de qué tabla. Por ejemplo, yo quiero que me muestre el nombre completo de la autora. Voy a poner A. apellido paterno más A. materno, y todo esto le voy a poner un alias de nombre autor, coma. Este solamente, si lo ejecuto así, solamente me va a mostrar el nombre del autor y ya, como ven. Pero si quiero que me muestre más columnas, entonces es un coma y agrego las demás columnas. También quiero que me muestre, ¿qué estructura es la que le di acá? El sexo y el nombre. Entonces le pongo sexo y le pongo p.nombre. Y ustedes me preguntarán tal vez por qué el sexo no ha puesto el alias antes y para referenciar a qué tabla. Porque el alias principalmente funciona cuando, o es mejor utilizarlo cuando tienes nombres iguales en atributos con nombres iguales en distintas tablas, como en este caso que es el atributo nombre. Porque mientras que en esta parte estamos referenciándonos al nombre del autor, en esta parte referenciamos al nombre del país. Es por eso que en algunas ocasiones es mejor decir de qué tabla queremos jalar el atributo. Entonces seleccionamos y hacemos correr y nos muestra como queremos. Primero el nombre del autor, el sexo y el país. Entonces esto se lo voy a copiar acá. ¿Hasta ahí tienen alguna duda?
Muy bien, entonces creo que no hay ninguna duda. Claro. Sí, sí los escucho. Sí, chicos, lo estoy grabando. Sí, estoy grabando y lo voy a subir a YouTube porque no creo que puedas pasarlos por el grupo porque seguro va a ser muy pesado. Entonces, sí, estoy grabando, chicas. Ya. Entonces, con respecto a esta parte, no tenemos preguntas, ¿verdad? Creo que se puede comprender. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio que nos dice desplegar todos los libros con su respectivo autor ordenados por editorial. Ok, preguntas. Ok, ahí está bien, ¿les parece bien ahí? Entonces ahí. Solamente utilizan un zoom si no pueden ver bien. Como ven, aquí está. Ya. Entonces pasamos al siguiente ejercicio que nos dice desplegar todos los libros con su respectivo autor ordenados por editorial. Como siempre es la estructura básica de una consulta. Yo voy a listar primero los libros. Y como pueden ver, la tabla libros tiene una columna de ID autor y ID editorial. Entonces ya tenemos ahí las claves foráneas de las otras tablas con las que necesitamos trabajar. Entonces simplemente vamos a hacer un llamado. L autor A y editorial E. Ahí utilizo mucho los alias. Acá también tengo el where. Muy bien. Entonces acá lo que tengo que decir es L.id autor debe ser igual a A.id autor. Y E.id editorial debe ser igual a L.id editorial. Y por el momento solo voy a listar a los títulos de los libros. Como pueden ver, acá me muestra todos los libros. Pero a ver, vamos a listar. Como ya hemos hecho como ya tenemos conectados, por algo así decir, las tablas, entonces simplemente es decidir qué columnas queremos jalar y mostrar en el resultado de nuestra consulta. Entonces de autor quiero el nombre, quiero el paterno, quiero el materno, además de que quiero de editorial el nombre de la editorial respectiva. Ahí está. Aquí me dice quiere que lo ordene por editorial y no por el título del libro. Ahora, la ordenación por defecto es siempre en base a la primera, es normalmente ascendente. Siempre es por defecto. Tenemos el comando de order by. Ahí es donde decimos en base a qué columna de las que estamos mostrando queremos que se ordene nuestra consulta, el resultado de nuestra consulta en todo caso. Entonces nosotros le vamos a decir order by e.nombre y queremos que sea ascendente, ¿verdad? Entonces le vamos a poner así, A. Entonces aquí está, Atenea, Columbo, Oceanía, Sirenia. Y como ven esto no está ordenado. Entonces igual podemos moverlo si quiero, digamos, e.nombre quiero que esté adelante para que se vea un poquito mejor. Y que se vea que está ordenado. Y aquí están los autores, el nombre del editorial, pero aquí tenemos dos columnas nombre, donde es un poco confuso. Entonces le voy a hacer un
alias editorial. Si por el contrario quisiera que se ordene de forma descendente, igual la palabra clave es des. Como ven, las palabras clave siempre se muestran de otro color para denotar que son palabras clave y no son así palabras o no palabras que nosotros estamos asignándole o nombres que nosotros estamos dando. Muy bien, este sería la... no, está mal, este es así. Esta sería la respuesta a la pregunta 2. En la pregunta 3 dice, mostrar la cantidad de veces que un libro fue prestado. Acá vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las funciones agregadas. Tenemos varias funciones agregadas, en realidad tenemos como 6. Una es el count, otra es el ABG, que es para sacar el valor medio. Otra es tenemos también las funciones manimix, manimin, maximin. También tenemos el sum. Y creo que esas son todas. Esas son las 5 funciones agregadas que tenemos. En esta ocasión vamos a utilizar lo que es el count. Y vamos a ver cómo funciona. Voy a copiar la pregunta. Entonces me olvido. Ya. Nos dice mostrar la cantidad de veces que un libro fue prestado. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que es... Bueno, en sí vamos a trabajar con las tablas de préstamos. Vamos a revisar qué valores o qué columnas tiene esta tabla que nos pueda servir. Aquí, como pueden ver, tenemos el ID préstamo, el ID del lector, el ID ejemplar, la fecha de devolución y la fecha de entrega, la fecha del préstamo. Entonces, también eso significa que también vamos a trabajar con la tabla ejemplar libro. Y aparte de préstamo, vamos a trabajar con la tabla ejemplar libro, que va a ser E, y con la tabla libro, que va a ser L. Muy bien, donde where le vamos a decir p.id ejemplar tiene que ser igual a e.id ejemplar. Y ya estamos utilizando estas dos tablas. Nos falta utilizar la tabla de libro, pero vamos a dejarlo por el momento. Vamos a primero que nos muestre qué valores nos da acá. Entonces nos da muchos valores, como ven ya está. Pueden ver estas dos columnas, la de ID ejemplar de acá y la de ID ejemplar tienen que ser las mismas, si no, no tendría concordancia, ¿verdad? Acá en el ejemplar libro ya tenemos los valores del ID libro, que son los que nos interesan. Entonces, ¿cómo contamos la cantidad de veces que el libro fue prestado? Para eso utilizamos lo que es el count. Aquí le vamos a decir count, un asterisco. Si utilizamos así nada más nos va a dar error. Bueno, nos devuelve un count en general, cuenta todas la cantidad de filas de vueltas, ¿ok? En total, o sea, de la consulta en general. Pero nosotros tenemos que hacer otra función que se llama group by. Que el group by, como dice su nombre, agrupa. Hace una agrupación dependiendo a qué tú le dices la columna en base a lo que va a ser la agrupación. Ok, agrupa datos similares. Entonces, si por ejemplo encuentra dos unos entre varias filas, agrupa esos dos unos y con el count empieza a contar, porque es solo un contador donde va a ir sumando valores de lo que haga el group by.
El group by lo vamos a hacer, dado que queremos hacer la cuenta de los libros, entonces tenemos que basarnos en lo que es el ID libro. Miren, acá ya nos devuelve varios valores. Ahorita no entendemos nada porque solo nos está devolviendo números. Vamos a juntarlo junto con esto. Y ahí ya vamos a tener una mejor comprensión. Entonces, de tal libro se ha sacado una vez. Del libro 2 se ha sacado 3 veces. Del libro 3 se ha sacado una vez. Del libro 4 se ha sacado 2 veces. Del 6 una vez. Del 8 2 veces. Del 10 una vez. Pero solo con ID libros no se comprende. Entonces vamos a llamar a la tabla de libro. Y muy bien, le ponemos el típico i. Decimos l.id libro debe ser igual a e.id libro. Acá ya no vamos a jalar el ID, sino vamos a sacar el título del... Vamos a jalar el título del libro en sí. Pero miren qué pasa si lo dejo con el group by, con el ID libro. No lo permite. ¿Por qué? Porque en el group by tienes que tomar en cuenta, tienes que agruparlo según las columnas que vayas a devolver. Entonces, si yo estoy diciendo que me muestre el título, entonces en base a esta columna es a la que vamos a hacer la agrupación para el count. Como ven, ahí está. Ahora sí nos devuelve con nombre y cantidad. Como ven, aquí no se ve bien que diga sin nombre. Entonces, como ya hemos hecho anteriormente, le aplicamos un alias. Vamos a poner cantidad. Y podemos ordenarlo, eso depende de cada uno, pues en base al gusto. Pero siempre se recomienda darle un orden bonito para que también se comprenda. Hice un execute y como ven corre absolutamente todos, por eso es que a veces es mejor seleccionar y decirle qué es el trozo de código que quiero que muestre. Ya, como pueden ver, acá nos muestra la cantidad de una manera desordenada. Sería mejor mostrarlo en base a la cantidad, los libros, ¿verdad? Entonces utilizamos el order by. El order by igual va a ser, en realidad va a ser en base a la cantidad. Y le vamos a poner de forma descendente. Entonces va a ir de mayor a menor. Ahí está. Ahora, no sé si se han dado cuenta que en las consultas hay un orden de utilizar estos comandos, por así decirlo. Siempre tiene un orden. Nunca puede ir el from antes del select o el where arriba. No, siempre es el orden es de select, después viene el from, después viene el where. Este es el orden de una consulta básica. Después de eso pueden ir agregando otras funciones como son el group by, el order by, y tienen un lugar específico donde tienen que ir. El order by siempre va al final, nunca puede ir antes de cualquiera de estas funciones, no puede. El order by siempre va al final, el group by siempre va debajo del where, y el group by, como es una función de agrupamiento, en algún momento sus agrupamientos también van a tener condicionales. Y las condicionales para el agrupamiento no son las mismas que las condicionales que utilizamos en el where. El group by tiene su propia condicional que se llama having, el having to. En este momento no lo vamos a utilizar, pero a ver cómo lo podemos agrupar. Having to, le voy a poner cantidad. Creo que los escritos se están uniendo, sí se están uniendo. Having to cantidad mayor a 1. No me está reconociendo cantidades porque tal vez quiera que sea count. Ahí está. En algunas ocasiones reconoce el alias, en otras no. Entonces hay que poder verificar eso. Como pueden ver, ya no me muestra, en esta función de agrupamiento ya no me muestra
los libros que han sido prestados solo una vez, solamente los que han sido prestados más de una vez. Entonces, siempre hay un orden que hay que respetar. Si no respetan el orden, les va a dar error en su consulta. Es algo que hay que tener muy en cuenta, pero que con el tiempo y con la práctica es más fácil. Muy bien, esto está de más. El Javi está de más. Entonces, simplemente voy a copiar esto y ya tengo la respuesta de esta pregunta. Muy bien. Ahora nos dice mostrar los ejemplares que aún no han sido devueltos y las personas que solicitaron el préstamo. Ok. Muy bien, acá vamos a volver a trabajar con la tabla préstamo. Select from préstamo. En la tabla préstamo podemos ver que tenemos la fecha de evolución, y en fecha de evolución tenemos el valor nulo, y eso significa que estos no han sido devueltos, ¿verdad? Que esos libros nunca han sido devueltos. Entonces, en el where vamos a decir fecha de evolución igual a null. No es igual, es is null. También existe la función is, que normalmente se trabaja con el null, que es la que normalmente trabaja con el null. Existe el is, y también podemos negar el is con el not. Is not null. Si le ponemos is not null, nos va a devolver todos aquellos valores que no son null. Es algo muy importante tomar en cuenta. Entonces, ya tenemos todas aquellas fechas de devolución que son igual a null, entonces son los libros que no han sido devueltos. Y dado que acá simplemente tenemos que mostrar, no estoy mal, los nombres de los libros. Sí, los nombres de los libros y el autor. Entonces, acá tenemos que hacer esto. Ejemplar libro. Tenemos que hacer una comparación con la tabla de ejemplar libro. Y le ponemos un AND. Y decimos e.id ejemplar tiene que ser igual a p.id ejemplar. Podemos hacer. Muy bien, ya tenemos hasta ahí. Entonces, como no sé si se dan cuenta que en las consultas es ir poco a poco, es ir paso a paso. No es como que te da una pregunta en la que tienes que trabajar con 5 tablas y agarras las 5 tablas y las agregas. No, es ir poco a poco, porque tal vez si haces todo de golpe puedes equivocarte en algo, y mientras más grande es la consulta es más difícil tu problema. Entonces es ir poco a poco, verificar que la parte que has hecho esté bien, entonces pasas a la siguiente, te fijas que esté bien y pasas a la siguiente. Tal vez algunos les pueda resultar tedioso, pero yo les puedo decir que es la mejor práctica ahorita, porque estamos todavía en proceso de aprendizaje y es mejor ir así paso a paso. Ahorita estamos haciendo, no sé si se dan cuenta, estamos haciendo puras consultas, solo una consulta. También existen las subconsultas o las tablas temporales, que es meter una consulta dentro de nuestra consulta. Entonces, por eso también es bueno utilizar el paso a paso, para que sepan en qué momento utilizar qué consulta está dentro de otra consulta. Ahorita yo estoy haciéndolo todo en una, para que vean que se puede hacer. Ahorita este ejemplo puedo hacerlo de 2 maneras distintas, y se den cuenta de que una consulta no se resuelve solo de una manera, sino se puede resolver de distintas maneras. Ok, vamos a utilizar, te les voy a mostrar cómo se haría en una tabla temporal. Y continuamos. Como ven, no sé si se dan cuenta que yo voy tabla por tabla, porque es bueno verificar que esté funcionando tu programa poco a poco, y luego ya recién mostrar el resultado que te están pidiendo. Muy bien, ya me ha devuelto
esta es la columna que yo necesito ahorita, que es el ID libro. Entonces llamo a lo que es la tabla libro y voy a agregar un AND más. L.id libro debe ser igual a e.id libro. Entonces aquí voy a empezar a limitar los valores que me va a devolver, que es L.título, coma, también quiero que me devuelva el ID ejemplar, no, tampoco quiero que me devuelva la sucursal ni el lector, el autor, ID autor. Muy bien. Acá hay algo que ven que ya me ha salido esto. ¿Qué es esto? Cuando te devuelve dos registros repetidos. Es el mismo registro, pero te lo está devolviendo dos veces. Y es por las comparaciones. Dada que comparar las tablas, en algún momento siempre va a pasar que te devuelva dos veces un mismo registro. Pero, por ejemplo, aquí en mi pregunta no me está devolviendo. En realidad sí me está devolviendo y es porque son dos autores distintos. Pero, ¿qué pasa si realmente, en este caso no me está haciendo eso? ¿Qué pasa si tienen esto? Existe una función llamada distinct. No, me lo explico. Creo que sí. Sí, así es. El distinct justamente sirve para eso, para evitar la repetición de datos. Como ven, ahora ya se encarga de como que filtrar esa repetición, que es muy común utilizarlo, sobre todo cuando utilizamos tantas comparaciones de esta manera. Entonces tienden a hacer que en algún momento se te llegue a mostrar registros repetidos. Ok, muy bien, ahora aquí me falta llamar a la tabla autor, sería A, y tengo que agregar una condicional más, que es a.id autor, y esta debería ser igual a l.id autor. Acá lo que voy a hacer es llamar a autor por su nombre y su apellido paterno más su apellido materno. Entonces, ¿qué nos devuelve? Muy bien, nos está devolviendo a Roberto, a Juan, a Francisco y a Adela. Acá me devuelve 5 registros, que es para el diccionario de la Real Academia Informática. ¿Qué pasa? Acá me odia. Me está llorando, debe que ir al baño. Ya. Muy bien. Tal vez no me está devolviendo los mismos valores, es porque creo que no es por el autor. Ahora les voy a mostrar cómo trabajar con lo que son las tablas temporales o las subconsultas, que es básicamente como les dije, es una consulta dentro de otra consulta. En este caso lo que yo voy a hacer va a ser hacer un select, asterisco, from, y simplemente voy a trabajar con estas dos tablas primero. Ok, en el where voy a decir que el ID ejemplar del préstamo tiene que ser igual a e.id ejemplar, además de que obviamente fecha de evolución de préstamo, fecha de evolución tiene que ser nulo, es nulo. Muy bien, me está devolviendo demasiados registros, y de todos estos registros yo solo necesito el ID libro.
de ejemplar. Solo necesito ese valor, únicamente ese. Entonces luego ponemos esta consulta entre paréntesis y empezamos a hacer otro select. Un from, donde además de estas tablas con las que yo he trabajado, necesito trabajar con la tabla libro. Y esta consulta y estos valores que me devuelve esta consulta se devuelven una tabla. Y como ven acá me da error, porque obligatoriamente cuando utilizamos tablas temporales o subconsultas tenemos que hacer uso del alias. Entonces sí o sí esta tabla tengo que darle un nombre. En mi caso lo voy a poner con nombre de temp, de tabla temporal. Entonces me falta la condicional, donde l.id libro debe ser igual a temp .id libro. En mi select del l.título. Y creo que eso sería todo. Muy bien, me devuelve los mismos. Aparte de esto, quisiera que me devuelva, bueno, si necesitamos más valores, que nos devuelva, como es una consulta, entonces no hay problema en que nos devuelva más valores de los que solamente uno, digamos. Entonces también le voy a decir que me devuelva el... no necesito nada de esto. Tal vez el ID ejemplar, solo para mostrar temp.id ejemplar. Muy bien, entonces como ven funciona de la misma manera, solo que es crear una consulta más pequeña y luego esa consulta volverlo a una tabla y trabajar con los datos de esa tabla temporal con otras tablas. Eso es cuando ya es muy grande o necesitan datos específicos de una consulta. A veces normalmente se utiliza porque necesitamos solo un dato y en algún momento pueden chocar los valores. ¿Dónde está? Esta es la primera. La otra pregunta nos dice mostrar el autor que ha escrito más de los libros que se encuentran en la base de datos. Si hay más de uno, muestra todos. Creo que la pregunta está mal formulada, pero es el autor que ha escrito más libros. Entonces, acá igual vamos a utilizar lo que es la función count y mostrar al autor con más libros. Mostrar al autor con más libros. En realidad estamos diciendo que mostremos a los autores con la cantidad de libros escritos. Mostrar al autor con la cantidad de libros escritos. Muy bien, como siempre empezamos con el select, con el from y vamos a jalar del, no estoy mal, en la tabla libro tenemos el ID autor. Muy bien, tenemos aquí el ID autor. Entonces, en base al ID autor es con el que vamos a hacer nuestro group by. Hacemos un count. En el count podemos poner tanto el asterisco como poner una columna. Normalmente el asterisco lo utilizamos cuando sabemos que vamos a utilizar una función de group by. Perfecto. Entonces aquí yo también quiero que me devuelva el ID autor. Perfecto, entonces aquí ya tengo el autor y la cantidad de libros que ha escrito cada autor. Aquí le voy a poner cantidad. Creo que se va a comprender. Entonces, si quiero esto lo puedo hacer como una subconsulta.
hace rato ya lo hicimos como una consulta, toda en una sola consulta. Ahora lo voy a dividir en subconsultas. Y acá voy a hacer la consulta más grande, que es el select, asterisco, yo from, autor, a, coma, y tengo que darle un alias a la subconsulta. Le voy a poner T en este caso. Aparte de eso tengo que hacer un where, en donde a.id autor tiene que ser igual a t.id autor. Muy bien. Entonces ya no voy a mostrar solamente el asterisco, voy a poner a.nombre, coma a.paterno, coma a.materno. Esto, aparte de estos datos, también quiero la cantidad, y eso lo voy a obtener de la tabla de T, porque ya tengo esos valores, ¿no? Y bueno, aquí está, cantidad. Y como está muy desordenado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenarlo por la columna cantidad, y esa función ya la conocemos, que es la de order by. Nosotros le ponemos t.cantidad, que va a ser de forma descendiente o descendente. Y como pueden ver, acá lo está haciendo, ya está mostrándolo de la manera descendente a todos nuestros autores. No sé por qué estoy haciendo esto. Solamente debería copiar esto. Chicos, algo muy importante que quería decirles era que, por favor, sus prácticas, la estructura que les estoy pidiendo es esta. Acá su consulta, o su código de la consulta, y debajo su captura. ¿Ok? Simplemente así, la pregunta, el código de la consulta y la captura. No quiero que, bueno, no quisiera que me llenen de muchos archivos SQL por pregunta, porque se va a tornar muy tedioso revisar todos, cada uno así. Es más fácil tenerlo así. Y con sus datos, por favor, no se olviden sus nombres completos, sus carnet y su paralelo, porque en la anterior práctica habían entregado algunos, sí me han entregado con sus nombres, pero muchos se han olvidado sus carnets, y algunos incluso se han olvidado sus paralelos, y no voy a saber a qué docente enviar sus notas, ¿ok? Muy bien, aparte de esto, continuemos. Ya nos faltan pocos ejercicios. Este ejercicio nos dice mostrar las editoriales y el número de libros que publicó cada una, ordenados de mayor a menor, o sea, de manera descendente. Es básicamente lo mismo que esta otra consulta, solamente con otras tablas. Entonces vamos a la tabla de, si no estoy mal, igual en la tabla del libro igual tenemos la editorial. Sí, tenemos la editorial. Entonces es básicamente esta consulta, solo que cambiando con qué tabla vamos a comparar. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es lo mismo que hemos hecho en la otra, hacer el group by por ID editorial en este caso, y acá vamos a hacer el count y le vamos a dar un valor de cantidad igual, o le podemos poner libros que nos devuelve. Perfecto. Aparte de esto, obviamente necesitamos el ID editorial, porque nos está pidiendo que listemos por editorial, con el ID editorial con el que nos vamos a basar. Ya lo hicimos antes como una subconsulta, entonces ahora lo voy a hacer como una sola consulta todo esto. Y voy a llamar a la tabla editorial, voy a poner un E. Ahora, como pueden ver, he agregado la tabla editorial y ya me ha dado alertas de que acá es de que ID editorial es un nombre muy ambiguo. ¿Por qué? Porque este atributo existe tanto en la tabla editorial como en la tabla libro. Es por eso que es mejor a veces utilizar alias. Pero eso lo voy a borrar porque lo que yo quiero que me devuelva es el nombre de la editorial. Y aquí ya no me va a agrupar por esto, sino me va a agrupar por el nombre de la editorial,
¿Por qué? Porque lo que voy a mostrar en mi consulta es el nombre de editorial y no el ID. Entonces, si lo dejo esto como ID, hemos visto que nos da un error, ¿verdad? Muy bien, me falta el where. En el where tengo que comparar el ID editorial de la tabla editorial y el ID editorial de la tabla libro. Y me salté esta parte. Muy bien. Me está pidiendo que lo ordene de manera descendente. Y eso ya sabemos. Tenemos arriba escrito. Es el order by. Libros. Muy bien, ahí está. Como ven, a medida que lo vayan haciendo, les va a resultar más fácil. Ya se van a sentir más cómodos realizando consultas. Es cuestión de practicar básicamente. No es muy complicado. Esta estructura es la típica de en cualquier gestor de base de datos, que sea SQL obviamente. Entonces, continuamos. Este es uno genial. Este me encanta. Es para trabajar con lo que es el length. Existe igual, acá en el gestor de base de datos igual existe la función length. Entonces vamos a proceder. Esto simplemente es trabajar con la tabla libro. Select asterisco from libro. Muy bien. Order by. Eso lo voy a poner luego. En libro. Muy bien. Les voy a mostrar. La función se llama length. Eso es para ver la longitud de una columna que obviamente sea cadena. Y esto no lo voy a poner en acá. Acá simplemente me va a mostrar todos los títulos. Y si no estoy mal, el título más largo creo que es Diccionario de la Real Academia de Informática. Entonces, este es el que nos tienen que devolver. Lo que yo voy a hacer es que me muestre la cantidad de caracteres que tienen en la columna título. Voy a poner... Y aparte le voy a poner que me muestre la columna título. Okay, como siempre, no nos da la columna. Entonces acá le voy a poner una carácter. Ya tenemos. Y como podemos ver, la más larga es justamente la del Diccionario de la Real Academia de Informática. Podemos sacar... Este lo voy a hacer con el limitador. Ok, para que sepan cómo también pueden limitar cómo pueden limitar la cantidad de filas que les devuelva. A veces les dicen, muéstrenme el primer, como en este caso, el más grande, la cadena más grande. Entonces lo primero que deberíamos hacer es ordenarlo por la columna que tenemos acá, que es el length, que va a ser título. Y le voy a título. Le voy a decir que sea de forma ascendente. Entonces acá ya tengo el 43. Muy bien. ¿Cómo limito que me muestre solamente el primer registro? Existe lo que se llama la función top. En top le dices que te muestre, le tienes que indicar cuántos registros quieres que te muestre. A veces simplemente te dice la pregunta, muéstrame los primeros 5 registros de, en este caso, los títulos con los nombres más largos, solamente los primeros 5. Entonces yo le podría poner top 5, ejecutar, y me muestra los primeros 5. Pero en este caso yo quiero que me muestre solo el primero. Entonces pongo top 1 y solamente me muestra el primero. Ok, es otra función para limitar simplemente cuántos registros nos va a devolver. Me devuelve 43 porque copié lo que no debía copiar. Muy bien.
El siguiente nos dice mostrar los libros de los que hay en una sucursal. Ok. Mostrar los libros que hay en cada sucursal y su cantidad además. Entonces aquí vamos a trabajar con la tabla sucursal. Bien, vamos a ver qué columnas tiene nuestra tabla sucursal. Ok, no tenemos ninguna comparación. Una tabla que nos dé acá. Entonces seguro tenemos en préstamo o en ejemplar libro. Vamos a ver qué datos tenemos en ejemplar libro. Muy bien, aquí tenemos sucursal. Tenemos el libro, tenemos la sucursal y tenemos el ejemplar. Entonces, básicamente vamos a trabajar con esta tabla antes que con las demás. Acá vamos a agrupar. Vamos a hacer un group by de ejemplar libro en base al ID libro. ID libro. Y le vamos a hacer un group. No, es un count del ID ejemplar. Muy bien, acá ya nos está devolviendo que en base a la agrupación del ID libro vamos a contar los ejemplares. ¿Sí? Y le vamos a dar un nombre llamado libro. ¿Sí? Aparte de eso, también necesitamos el ID libro. Y veremos qué nos devuelve. Sí, ahí está. Entonces nos devuelve el ID libro. Pero aquí solamente nos está contando los libros. Nosotros queremos saber cuántos libros hay por sucursal. Entonces, en nuestro count no deberíamos basarlo tanto. Bueno, sí podemos dejarlo por el ID ejemplar, pero en nuestro group by tenemos que agregar el ID sucursal más. Así, como ven, cambia. Porque ya es por sucursal y aquí necesitamos que nos devuelva el ID sucursal también. ID sucursal. Muy bien. Esto yo lo voy a manejar con sus consultas. Bien, entonces afuera de esto hacemos otro select con un from y voy a llamar a la tabla de sucursal S, y como sabemos tenemos que darle un alias a esta tabla que le voy a poner T. Quiero ver si necesito mostrar los títulos de los libros. Sí, entonces seguro vamos a tener que llamar también a la tabla de libro. Muy bien, el where tiene que ser, nuestro where va a ser s.id sucursal igual a t.id sucursal. Y acá vamos a devolver s.nombre, t.id libro, t.libros. Ya está teniendo más forma. Necesito y está ordenándolo por la cantidad. Muy bien. Entonces, aparte de de la tabla temporal y de la otra tabla, necesitamos llamar a la tabla de libro, que va a ser L. Y en nuestro where vamos a agregar un AND, una condicional más, en donde vamos a decir L.id libro debe ser igual a T.id libro. Y acá ya no vamos a llamar al ID libro, vamos a llamar a L.título. Y si hacemos correr, tendría que generar. Muy bien. Lo que nos faltaría sería ordenar. Order by libros. T.libros.
de forma descendente. Perfecto, entonces ahí ya tenemos nuestra consulta. Y básicamente esta sería la última, que nos dice que listemos a los autores por país. Y es muy fácil, es básicamente casi como la primera consulta, que era de las 10 mujeres que son solamente de Bolivia. Y vamos a trabajar con la tabla autor, en donde le vamos a decir where, no, tienes que agrupar. Vamos a hacer un count. Vamos a hacer un group by ID país. ID país. Perfecto. Ya nos está devolviendo. Aparte de esto vamos a poner autores, porque solamente tenemos que quitar coma y ID país. Muy bien, entonces del país 1, del 2, del 3 nos están listando los autores. Aparte de la tabla autor, necesitamos llamar a la tabla país IP. Como siempre, aquí nos va a dar error. Es p.nombre. Aquí ya no vamos a agruparlo por el ID país, sino por el nombre. Entonces, rayos. No he hecho una comparación. Es por eso, me falta el web. No.id país debe ser igual a p.id país. Y con eso debería devolver los mismos datos que estaba devolviendo antes. Perfecto. Nos falta ordenar. Entonces hacemos un order by autores de forma descendente. Y con eso ya tendríamos resuelta esta pregunta. Muy bien.